Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Gaby, Eugenia, Sharel, Meli, Alfonso, Jorge, Blanca. ¿Quién es un judío? La congregación Efraín y Judá son una única entidad que está siendo integrada en la mano del Adón. Ambos estaban desgajados y ambos fueron reinjertados y gracias a ellos millones de las naciones fueron bendecidos. Esto está más allá de lo que nosotros llamamos cristianismo o judaísmo. Nosotros miramos el exterior y confiamos en las palabras de los hombres, pero Yahweh ve el corazón y sabe quién es quién. Muchos dicen ser creyentes, pero no lo son. Por eso Yahshua dice que muchos se sorprenderán cuando sean rechazados, y eso por supuesto incluye a los judíos que lo rechazan, por lo cual los cuales están súper convencidos de que sirven a Yahweh. Pero todos los que han creído en Mashiach hoy son parte del cuerpo, parte de la vid verdadera, o sea, son parte de ese injerto, han sido injertados, inclusive los que no llegaron a conocerlo y murieron confiando en las promesas. No hay malos higos en el cuerpo, dice Romaniyim en el capítulo 2, porque el yahudita no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien yahudita es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no literal. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Aquí está la definición de Shaul, un yahudita, precisamente de lo que es un yahudita, y él la define tanto negativa como positivamente. Nos dice que hay dos grupos de personas, cada uno de los cuales afirman ser yahudita. Los hijos malos son judíos aparentes porque ellos fueron reconocidos por los hombres como judíos. Hoy también el mundo los reverencia y respeta mientras aceptan que ellos, por alguna extraña razón planteada y defendida por ellos mismos, sus millones, ¿no es cierto? Sus millones de dinero, me refiero. ¿Qué es lo que compra el mundo? Tienen impunidad para desobedecer al propio Yahweh, el que dicen servir. Habiendo sido rechazados cientos de veces en el Tanaj, los creyentes, que son tan tontos como para no leerlo, no tienen ojos para ver que con su comportamiento no pueden ser aceptados. Los buenos higos eran los verdaderos yahuditas, aunque su identidad estaba oculta, no era tan conocida por el público en general. De hecho, revelarlo sería una sorpresa, ya que eran pobres, escribas, prostitutas, iletrados, pecadores, todos los despreciados de los jajamim. Exactamente lo contrario de lo que el mundo admira. Los yahuditas aparentes fueron aquellos que siguieron al judaísmo del día. Los yahuditas ocultos eran aquellos cuyos corazones estaban bien con Elohim. Los yahuditas aparentes reclamaron su estatus tribal, su condición de pacto con Elohim por medio de la circuncisión física. Los yahuditas ocultos reclamaron su estado tribal, su estado de alianza con Elohim por medio de la circuncisión del corazón. En otras palabras, solo porque los judíos incrédulos pudieran retener el nombre de Yahudá y en su forma moderna, judío, esto no significa que realmente fueran yahuditas. Desde la perspectiva de los creyentes, incluidos Shaul, los judíos incrédulos habían sido separados de su pueblo y ya no tenían el derecho ante Elohim de llamarse yahuditas. Solo aquellos que aceptaron al mediador del nuevo pacto, al rey de Yahudá, al custodio del nombre tribal, podían legalmente afirmar ser yahuditas. La tribu residía donde el príncipe de la tribu. Si un miembro de una tribu decidiera ir a otra parte del mundo y establecer su propia tribu o nación, no podría legalmente reclamar ser el representante de la tribu de la cual provenía. Del mismo modo, si un hombre digamos, la tribu de Yahudá estuviera aislado de su pueblo o exiliado por alguna violación importante de la ley, no podría reclamar ser el representante legítimo de la tribu de Yahudá. Aún así, Yahshua fue el rey de Yahudá no solo por derecho de linaje, sino también por derecho de sus acciones. Y así el nombre tribal fue con Yahoshua y los que lo siguieron. No permaneció con aquellos que se rebelaron contra él y lo mataron para apoderarse de su herencia. Fue la mayoría de la gente, dirigida por los principales sacerdotes, quienes se rebelaron y perdieron su estatus. En la tribu de Yahudá, los malvados higos mezclados de Edom. Pero como habían ellos usurpado el trono, pudieron convencer al mundo de que seguían siendo los verdaderos judíos. Y así el nombre judío ha seguido siendo aplicado a los ojos de los hombres
a la guerra mala que rechazaba al rey de Yahudá y usurpaba el trono y el nombre de Yahudá. A fines del primer siglo, Yohanan dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen que son judíos y que no lo son, pero son una sinagoga de Hasatán. Y repite esta idea un poco más adelante, un capítulo más adelante en Gilgalud. Mira, yo te daré algunos de la sinagoga del Satán, de los que dicen ser yahuditas y no lo son, sino que mienten. Mira, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. En el último siglo el Ruaj ha movido a la restauración. De repente muchos movimientos mesiánicos provenientes del judaísmo comenzaron a surgir. Resulta extraño que no hayan sido reconocidos a lo largo de la historia, no hayan sido tan conocidos por lo menos. Sin embargo, insisten en afirmar que aparecieron junto con Mashiach mismo. Sus nombres no se reconocen en documentos históricos, salvo de los primeros tiempos en que lógicamente eran salidos del judaísmo, ¿sí? Ni su movimiento ha tenido el menor impacto en el mundo, ni han sido bendición a todas las naciones que jamás conocieron misioneros mesiánicos. En las últimas décadas, muchos de estos grupos han promovido la idea de que los verdaderos creyentes, seguidores de Yahshua, rey de Yahudá, deben ser injertados en la higuera muerta que Elohim cortó hace casi 2000 años por su ilegalidad. Yo me pregunto, ¿quién financia estos movimientos? Ciertamente el Ruaj está promoviendo la unión y acercamiento porque es necesario que los creyentes acepten el mensaje completo, pero la unión de las dos casas no será realizada fuera de Yahshua. La idea de muchos es que una casa es una casa, la otra casa es otra casa y ambas serán juntadas como dos palos atados, pero eso es solo un cuadro. En la realidad ambas casas se mezclarán en una, en Mashiach. No habrá efraimitas ni yahuditas ahora reconciliados, solo habrá hijos del reino. Se terminarán los viejos nombres, por así decir. Se acabaron las casas y las divisiones. El reino nunca debió haberse dividido por causa de las transgresiones. Sabemos que viene siendo representación de otras transgresiones. Volverá a ser un único reino como lo fue durante el reinado de David. No habrá unión mientras cada uno insista en mantener solo su mitad. Pero este extraño movimiento es realmente judaizante. Insiste en acercar a los gentiles al judaísmo para finalmente convertirlos en noágidas, sí, no judíos. Jamás serán aceptados como judíos porque ese es un título que reservan para sí mismos para poder esclavizar a todos según ellos. Ese es el plan sionista edomita. Esta es la mala higuera rechazada y aunque insistan en que Yahweh los respalda, sus propias acciones deberían ser suficientes para que la gente no les crea. Sin embargo, dado que la capacidad de raciocinio no es una cosa que va muy acorde con la humanidad, caen en cualquier engaño. También aseguran que porque la Inquisición perteneció a la institución cristiana, la Biblia es falsa. Unos razonamientos espectaculares, merecen ser engañados. El error básico de ese judaísmo mesiánico es que quieren reemplazar los higos buenos con los higos malos. Ellos no quieren la reunión de Efraín y Judá, ni pueden ofrecerla porque no son Yahudá siquiera. Esta es su marca de teología del reemplazo. Llaman a los higos malos el pueblo elegido de Elohim y luego intentan introducir a la gente las mismas prácticas religiosas que Mashiach rechazó como una táctica para inducir a todos a abandonar a Mashiach y pasarse a su fila. Muchos ya lo han hecho. Los apóstoles se habrían revolcado en sus tumbas. Nunca intentaron que los creyentes volvieran a la antigua marca del judaísmo ni que aceptaran las tradiciones de los fariseos. Ni siquiera aceptaron la circuncisión, que es un punto que perteneció a un pacto y fue ordenado por Yahweh. Pero ya no era necesaria. No hay vida en la religión del judaísmo porque ha rechazado y sigue rechazando al único en quien está la vida. El judaísmo que ustedes conocen no es la religión, ni siquiera es la religión de la época de Yahshua. Esa sí evolucionó. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del cristianismo. A pesar de que está llena de errores y paganismo, sus miembros creen en Mashiach y por lo menos tienen esa vida. Sus acciones les hacen perder su santificación, no su salvación. En este sentido, los judíos tienen los mismos errores de tradiciones humanas, pero ni siquiera han recibido la vida. El libro de Ibrim fue escrito para mostrar que como creyentes tenemos algo mejor que lo que el judaísmo tiene para ofrecer.
El judaísmo no es bíblico, entiéndase de una buena vez. Puede tener matices, colores, olores que recuerden las escrituras, así como el cristianismo tiene sus matices, colores, olores también, pero ambas religiones son invenciones humanas. Tenemos que salir de las religiones muertas y acercarnos a Mashiach con el corazón abierto. En él tenemos un mejor pacto, un mejor sacerdocio, un mejor templo y mejores sacrificios. Volver a las antiguas tradiciones rabínicas del judaísmo, mediante las cuales anularon la ley de Elohim, es una apostasía para la cual no hay excusa. Eso no es volver a las raíces hebreas, es revolcarse en el propio vómito. Como ya hemos demostrado, la gloria de Elohim partió primero de Shiloh y luego de Jerusalén. En el día de Shavuot, en Maaseh, en el capítulo 2, la gloria de Elohim descansó sobre un nuevo templo en la nueva Jerusalén que ha estado siendo levantada de a poco. Ya sea que los judíos sionistas tengan éxito o no en su plan para construir el tercer templo en Jerusalén, no hay diferencia alguna. La gloria de Elohim ya ha estado allí y ya se ha ido. Y Kabod ya ha sido escrito en ese lugar. Él ya lo ha abandonado, como Shiloh, como dice en Yirmeyá 7. Además, la gloria de Elohim se ha trasladado a un templo mejor formado por piedras vivas y se basa en el fundamento de los apóstoles y profetas. No tiene la intención de mudarse de nuevo a edificios de madera y piedra, por muy grande que sea su arquitectura. Shalom, Claudio. La congregación primitiva. Los líderes del templo en Jerusalén comenzaron a perseguir a los creyentes poco después de que clavaron en el madero a Yeshua. Mientras le hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes con el capitán del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y proclamaban en base a Yeshua la resurrección de los muertos. Así que les echaron mano y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Esto está en el capítulo 4 de Maaseh. Al día siguiente, Kefá dio testimonio ante el sumo sacerdote de que el hombre había sido sanado por el poder de Mashiach resucitado. Su testimonio es el fundamento del testimonio de un creyente ante los judíos, incluso hoy en día. Entonces Kefá, lleno de espíritu de santidad, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, siendo que en el día de hoy se nos interroga sobre la buena obra que se hizo con un hombre enfermo, por medio de quien quedó sano, quede bien claro para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Yeshua el Mashiach, el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero, y a quien Elohim resucitó de entre los muertos. Por medio de él se encuentra este hombre curado aquí delante de ustedes. Este es la piedra que desecharon ustedes los edificadores y que ha venido a ser la principal piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Pocas personas cuestionaron las palabras de Kefá hasta hace poco. Luego, en nombre de tener mejores relaciones con el judaísmo, varios líderes cristianos comenzaron a culpar a los romanos por la muerte en el madero, negando a las escrituras que el sacrificio tenía que ser realizado solo por los sacerdotes levíticos para que Elohim lo aceptara. Luego, más recientemente, varios líderes cristianos comenzaron a pensar que los judíos en realidad son salvos aparte de la fe en Yeshua HaMashiach. Aseguran que los gentiles se salvan por gracia mediante la fe en Mashiach, mientras que los judíos son salvos por la ley. Pero si ese fuera el caso, entonces ningún judío podría ser salvo, porque no hay un justo, ni uno solo, ¿no es cierto? Ni un solo judío ha sido perfecto en la ley durante toda su vida. En cualquier caso, cuando leemos el libro de Maaseh, encontramos judíos en todas partes salvados por la fe en Yeshua HaMashiach, y no hay constancia de que hayan cambiado los requisitos. Para ser salvos hay que creer en Yeshua. Para que quede constancia, permítame decir que creo que lo que Kefá dijo sigue siendo cierto, y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Entonces no hay otro. La reacción de los líderes judíos a la declaración de Kefá estableció el patrón que el judaísmo ha seguido, ¿no es cierto?, hasta hoy. Y viendo al hombre que se había curado de pie en medio de ellos, nada podían hacer en contra. Entonces, después de mandarles que salieran del Sanedrín, se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que un milagro notable se ha realizado por medio de ellos, y nosotros no lo podemos negar.
Pero para que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que de aquí en adelante no le hablen de ese nombre a nadie más. Entonces los llamaron y les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran el nombre de Yeshua. En otras palabras, estaban plenamente conscientes del milagro de la curación que había tenido lugar frente al templo. Eso era innegable. Pero no querían creer que Yeshua era el Mashiach, por lo que recurrieron al control de daños. Estos mismos líderes también eran plenamente conscientes de que Yeshua HaMashiach había resucitado entre los muertos, pero no querían seguirlo de todos modos. Ellos preferían una mentira. Mientras ellas iban en camino, sucedió que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes sobre todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados, diciendo, digan, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si eso llega a oídos del gobernador, nosotros los persuadiremos y les evitaremos problemas a ustedes. De modo que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y ese rumor se ha difundido entre los yahuditas hasta el día de hoy. Por lo tanto, no es sorprendente que los líderes de la gente continuaran rechazando a Yeshua HaMashiach a pesar de que un hombre cojo había sido sanado por su poder en la misma puerta del templo. Su reacción a esa buena acción fue ordenar a los discípulos que dejaran de enseñar en el nombre de Mashiach. Ellos se negaron a detenerse y muchos enfermos fueron sanados. Cada vez más se iban agregando nuevos creyentes en el Adón, multitudes de hombres y mujeres, hasta el punto de que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en catres y camillas para que al pasar Shimón Kefá al menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades alrededor de Jerusalén concurría la multitud, trayendo a los enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos se sanaban. El sumo sacerdote entonces, lleno de celos, puso a los apóstoles en la cárcel. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, la secta de los saduceos, y llenos de celos les echaron mano a los enviados y los metieron en la cárcel pública. Pero el malaj los liberó y los apóstoles continuaron predicando audazmente. Realmente comenzó a alarmarlos cuando descubrieron que ni siquiera podían mantener a los apóstoles en la cárcel porque los malajín los liberarían. Su postura era, ¿quién era Elohim para ir en contra de sus decisiones legales? Eso era lo que estaban haciendo. Así que arrestaron a los apóstoles de nuevo, pero Kefá les dijo en términos inequívocos el problema y la solución a ese problema. El Elohim de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. A ese Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esas cosas y también lo es el Espíritu de Santidad que Yahweh ha dado a los que le obedecen. Esto los hizo enojar mucho y habrían tentado matar a los apóstoles, excepto que Gamaliel aconsejó no hacerlo. Ellos estuvieron de acuerdo con él, de modo que después de llamar a los enviados y azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Yeshua y los soltaron. En Maasés 6:7, el conflicto se intensificó con la lapidación de Esteban. Esto marcó el día del estallido formal de persecución contra la campaña creciente de Buenos Higos. Entonces leemos en el capítulo 8. Shaul, por su parte, aprobaba la ejecución. En aquel tiempo se desató una gran persecución contra la comunidad que estaba en Jerusalén y todos, menos los enviados, se dispersaron por las regiones de Yahudá y Shomrón. Los que se dispersaron andaban por todas partes anunciando la buena noticia de la palabra. En eso Felipe bajó a la ciudad de Shomrón y se puso a proclamarles al Mashiach. Pronto, la mayoría fueron expulsados de la tierra de Judea a otras partes del Imperio Romano. De esta manera cumplieron con la descripción de Yirmeyá de la canasta de buenos higos, que eran las personas que se sometían a Elohim y que iban a la cautividad originalmente en Babel, pero ahora en el Imperio Romano y de allí al resto del mundo. Esta es la historia de la congregación primitiva. Era una congregación de buenos higos, no de malos higos, y salió de Yahudá, del verdadero Yahudá. Los higos malos estaban celosos de los higos buenos y se negaron a creer que Yeshua era el Mashiach, a pesar de que se hicieron grandes señales y milagros entre ellos. Sin embargo, los ojos de Elohim, estos creyentes, llevaban el mandato de dominio de Yahudá. Eran los verdaderos yahuditas porque llevaban el nombre tribal de Yahudá y su vocación.
La destrucción de Jerusalén 40 años después probaría que Yahweh había rechazado por completo a los malos higos. Los buenos higos no consideran que nadie, fuese judío o gentil de cualquier tipo, pudiera estar en un pacto de salvación con Elohim aparte de Yeshua HaMashiach. Predicaron audazmente el arrepentimiento, diciéndoles a las personas que tenían que arrepentirse del rechazo y la muerte en el madero de Mashiach para ser salvos. Ese mensaje no ha cambiado, señores, incluso si los teólogos modernos dicen que sí. Las escrituras siguen siendo la palabra de Elohim, incluso si las tradiciones de los hombres la contradicen. Sean anatema. Además, que se entienda claramente que el conflicto no comenzó con Yeshua persiguiendo a los higos malos, comenzó con los higos malos persiguiendo y clavando en el madero a Yeshua. Después del día de Shavuot, el conflicto no comenzó con los creyentes que perseguían a los judíos. Comenzó con los principales sacerdotes del templo persiguiendo a los creyentes. Solo más tarde, cuando los creyentes perdieron el brillo de Shavuot, los cristianos con mentalidad carnal comenzaron a contraatacar y perseguir a los judíos. Entonces se encontraron los malos higos en ambas partes. Con el tiempo parece que eso es lo que sucede siempre y que surge en nuestra condición, surge de nuestra condición caída. Los buenos higos empiezan a pudrirse, los malos higos se reproducen rápidamente. Los creyentes estamos llamados a tener un estándar más elevado. Si bien podemos esperar que los líderes judíos estuvieran irritados por las acusaciones y el llamado al arrepentimiento, y podemos esperar que reaccionen con enojo, no deberíamos ver esta misma carnalidad manifestada en aquellos que afirman seguir el ejemplo de Yeshua. Las dos partes deberán llorar fuerte y alto, con gran arrepentimiento, y muchos de ellos solo lo harán en su segunda venida. ¿Por qué Yahudá rechazó a Yeshua como rey? Ya mostramos que los descendientes de Saúl, la nación de Edomo y Dumea, se convirtieron al judaísmo por la fuerza en el año 130 antes de la era común, cuando Juan Hircano los conquistó, les dio la opción de conversión o expulsión. Desde ese momento en la historia, los descendientes de Saúl dejaron de ser una nación. Más que eso, el destino de Saúl se entrelazó con el de Yahudá, porque se convirtieron en una sola nación. Allí las profecías bíblicas de los últimos tiempos con respecto de Saúl Edom en el libro de Obadiah, en Yeshayá, en Yehezkel y en Malachiyá se cumplen simultáneamente con las profecías relacionadas con el remanente de Yahudá y Jerusalén. Sin entender esta fusión de Yahudá y Edom en la historia pasada, uno no puede entender el sionismo moderno y su conflicto con Ismael y el Islam. Los judíos buscaban un Mashiach conquistador por causa de Yahoshua, a quien se le había ordenado conquistar la tierra de Canaán, someter a sus habitantes a espada. Querían un Mashiach que derrocara a los romanos por la fuerza militar, acompañado de milagros. Sí, sin embargo, Yeshua vino como el príncipe de la paz, no como el guerrero conquistador, por lo tanto lo rechazaron como Mashiach. La gente no se dio cuenta de que Yahoshua mismo tampoco habría sido un conquistador militar si la gente hubiera sido obediente a Elohim. Yahweh no es sanguinario en sí, él no odiaba a los kenanitas más de lo que Yeshua odiaba a los samaritanos. Al final no hay un justo siquiera, ¿sí? Nadie califica. La única razón por la que Elohim le dio a Israel la espada física para establecer ese primer reino de Elohim fue porque la gente había rechazado la espada del Ruach en el monte Sinai. Todo esto son cuadros, Sabemos que no era aún el tiempo tampoco, pero tuvieron miedo, endurecieron sus corazones al escuchar la voz de Elohim, ¿no es cierto? Y todos huyeron y le dijeron a Moshe que subiera solo al monte y luego regresara y les contara lo que Elohim había dicho. El punto es que los israelitas en los días de Yahoshua rechazaron Shavuot, por lo tanto rechazaron la espada del Ruach, mediante la cual podrían haber convertido a Canaán y al resto del mundo. La idea era esa, la idea sigue siendo esa, la idea se va a cumplir de esa forma. Esa espada fue en gran parte retenida de los hombres hasta Macedo, precisamente cuando finalmente se cumplió Shavuot. Pero la época de la sombra fue así por causa de la ceguera y dureza del corazón de los hombres. Ni siquiera hoy que estamos al final de la etapa de Shavuot, una etapa de cumplimiento parcial, de mayor comprensión espiritual, de cualquier forma, el cuerpo está listo para comprender las cosas de Ruach completamente. En la base del monte Sinai, la gente adoraba al becerro de oro.
Como resultado, los levitas terminaron usando sus espadas físicas para matar a 3.000 hombres. ¿Qué hubiera pasado si esos levitas hubieran tenido la espada del Ruach a su disposición? Bueno, no eran las épocas, repetimos, estamos mirando estos cuadros. Sin embargo, a eso se refieren estas cosas. Miremos Maaseh 2, entonces, los 120 discípulos en el aposento alto estaban dispuestos a escuchar la voz de Elohim. Yahweh les dio entonces la espada del Ruach, que es la espada de la boca, que es como una espada afilada, dice Gilgalut. Esta es la espada que Shaul menciona en Efesín, diciendo, toma el casco de la salvación, la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim. Los discípulos bajaron sus espadas espirituales de la habitación superior y las usaron en 3.000 hombres en las calles debajo de ellos. Maaseh nos dice los resultados. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se agregaron ese día unas 3.000 almas. Esto es lo que habría ocurrido en la base del monte Sinai si los levitas hubieran tenido mejores armas. Esto es lo que hubiera sucedido, pero no era el momento tampoco. Su rechazo a la voz de Yahshua HaMashiach, que les hablaba del fuego de Sinai, los privó de esta arma mejor y más efectiva. Y esto es un cuadro precisamente de lo que está en el corazón del hombre. En el corazón del hombre solo hay rechazo a Elohim. Esta es también el arma de Yahshua, ¿sí? Como leemos en el capítulo 19 de Gilgalut, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa la prensa de vino de la feroz ira de Elohim, el Todopoderoso. Todo esto nos muestra por qué Yahshua no vino como un guerrero conquistador, sino como un príncipe de paz. Explica por qué Yahshua no parecía ajustarse al patrón de Yahoshua del Tanaj. La razón por la que Yahoshua recibió una espada física no fue porque Elohim ama el derramamiento de sangre, no fue porque Elohim odiaba a los kenanitas. Los israelitas adorando su becerro de oro no eran mucho mejores que los kenanitas al final de cuentas. No fue ni siquiera porque las cosas fueran tan malas, ¿no es cierto? Fue culpa de Israel por negarse a escuchar la voz de Elohim. Básicamente era eso, es la negativa a escuchar a Elohim, es la forma en la cual nos alejamos de él. Por lo tanto, se quedaron con la sombra de una realidad que aun cuando recibieron parcialmente, solo pudieron usar unos pocos intrépidos, y en la actualidad ninguno sabe cómo aplicarla. Los judíos de los días de Yahshua no podían entender esto, así que estaban buscando a otro Yahoshua realmente, con una espada sangrienta con la cual matar a sus enemigos literalmente, a sus opresores. Habían escuchado que enseñaban que uno debía amar a sus vecinos y odiar a sus enemigos. Esto es lo que cita Yahshua de sus propias conclusiones, porque eso es del Talmud, eso no está en las escrituras. La Besorá de odiar a los romanos y samaritanos era doctrina aceptada, sin embargo, por todos ellos. Pero a aquellos que sí aceptaron a Yahshua, se les dio la espada de la palabra y salieron a conquistar el mundo por la fe y la verdad. Desafortunadamente, dado que Shavuot es una fiesta de levadura, solo tuvieron un éxito parcial. Queda para los vencedores terminar el trabajo. Los vencedores deben, por lo tanto, aprender a usar la espada del Ruach de manera efectiva, ya que esta espada trae a las personas a la vida. La revuelta judía contra Yahweh, como ya vimos en el estudio anterior, en los días de Yahshua volvió a haber higos buenos e higos malos. Los higos malvados se enojaron bajo el gobierno de Roma. Cuanto más se rebelaban estos higos malos, oprimía a Roma. Cuanto más los oprimía Roma, más se rebelaban. La situación descendió en espiral hasta que finalmente estalló una revuelta abierta en el año 66 de la Era Común, que conduciría a la destrucción de Jerusalén en el 70. Cuando murió Trajano, Adriano lo sucedió. Era conocido como un hombre de paz y los judíos lo consideraban un segundo Ciro. Pero Adriano quería poner fin a la práctica de la mutilación que practicaban muchas personas, por lo que aprobó una ley que lo prohibía. Esto incluía la circuncisión y esto de nuevo enfureció a los judíos. En segundo lugar, Trajano hizo planes para reconstruir Jerusalén como una ciudad romana y la llamó Aelia Capitolina en honor al dios patrono de Roma. Esto también enfureció a los judíos y provocó una revuelta final. Abraham León Sahar, en su Historia de los Judíos, escribe: el alma de la revuelta fue el venerable Rabino Akiva, uno de los líderes espirituales más hábiles de Israel. La opresión romana llevó al rabino pacífico al conflicto activo. Centró todas sus esperanzas en un brillante joven guerrero, Bar Kokhba, que se convirtió en el cerebro y la espada de la revuelta.
Al parecer él decía ser divinamente inspirado y para sus leales seguidores parecía el Mashiach tan esperado. En todas partes del país se escuchó la noticia de que el fin del sufrimiento estaba cerca. El tirano que se había atrevido a profanar la casa de Elohim sería barrido como paja. El país volvería a pertenecer a la gente que lo había hecho sagrado. Todas las aldeas, todos los poblados se movieron. Solo la nueva secta de creyentes rechazó la autoridad de los líderes judíos. Los judíos creían que esta última posición contra el águila romana era como ninguna otra. Sería el preludio del establecimiento del reino de Elohim en la tierra. Al principio la revuelta tuvo éxito y el altar de Jerusalén fue dedicado nuevamente, pero Roma trajo a su general Severo de Gran Bretaña y reconquistó Judea. Zahar nos dice: Bar Kokhba y Akiva fueron ejecutados junto con todos sus seguidores. Sus bajas fueron mucho mayores que las de la destrucción del Estado en el 70. Se prohibió a los judíos bajo pena de muerte volver a pisar Jerusalén. En el 9 de Av, el tradicional aniversario de la destrucción del templo, los judíos podían pagar por el derecho a llorar en el sitio del antiguo santuario. Durante siglos más tarde compraron sus lágrimas, llorando por las glorias perdidas del pasado y sin embargo nunca abandonaron la esperanza de que algún día vendría una restauración y la Tierra Santa una vez más se levantaría de las ruinas construidas con ternura por manos judías. Así fue como terminó la revuelta. No se liberaron, perdieron del todo la tierra, todavía no entienden por qué les sucedió esta tragedia, no entienden por qué Elohim no los ayudó a ganar las guerras. Esto los hizo amargarse contra Yahweh en lugar de arrepentirse en su rechazo del verdadero Mashiach. De hecho, el obispo del siglo IV, Eusebio, cita a Justino Mártir en su historia eclesiástica. En la guerra reciente, Bar Kokhba, líder de la insurrección judía, ordenó que solo los creyentes fueran condenados a terribles castigos si no negaban a Yahshua HaMashiach y lo blasfemaban. Los judíos no entendieron por qué Elohim permitió que sus enemigos romanos destruyeran su nación y el segundo templo. Pero la explicación es simple. Elohim los había liberado de un yugo de hierro de Babel a un yugo más ligero de madera bajo Medo-Persia, Grecia, finalmente Roma, pero no se contentaron con someterse por la duración de su sentencia por los pecados de sus padres, los hijos malvados. Así que se rebelaron nuevamente, tratando de deshacerse del yugo de madera. Fracasaron porque su revuelta fue una violación de la ley en sí misma, como lo explicó completamente Yirmiyah y lo explicamos ya antes. Al rechazar la palabra del Adón, sus corazones se endurecieron y esto los cegó al Mashiach mismo, no les permitió verlo. Lo rechazaron porque rechazaron sus métodos pacíficos de conquistar la tierra. Así que en esta revuelta contra el juicio de Elohim, nuevamente se encontraron bajo el yugo de hierro, se les prohibió poner un pie en Jerusalén, fueron expulsados entre las naciones como esclavos cautivos. Esta condición continuó hasta la década de 1940, cuando los hijos malvados entre los judíos organizaron nuevamente una revuelta para tomar posesión de la tierra de Palestina. El sionismo es un movimiento entre judíos que decidieron que Elohim nunca los liberaría y que ellos mismos tenían que hacerlo, sin arrepentirse, claro. La estatua de Daniel. El profeta Daniel fue uno de los jóvenes de Yehudá que fueron llevados en el primer cautiverio a Babel para ser entrenados por el gobierno para el servicio administrativo. Durante el comienzo de su carrera, el rey de Babel tuvo un sueño. La historia está registrada en el capítulo 2 de Daniel. El rey quería que alguien le interpretara el sueño para él. Solo había un problema. Él no podía recordar el sueño y los hombres sabios tampoco lo sabían. Elohim le reveló el sueño a Daniel, quien luego se lo contó al rey y le dio su explicación. Tú, oh rey, mirabas y veías una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande, cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras miraba, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la paja en las eras de verano. El viento se los llevó y nunca más se halló su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra.
La interpretación del sueño era que la cabeza de oro era Babel. Los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro serían reinos sucesivos que surgirían después de Babel. En otras palabras, el sueño del rey Nabucodonosor profetizó una sucesión de imperios. Esta sucesión babilónica de imperios se cumplió de esta manera. Medo-Persia formó el pecho y los dos brazos de plata. Grecia fue el vientre de bronce y Roma las piernas de hierro. En cuanto a los pies de hierro y barro, la parte de hierro era el poder político religioso que asumió el poder después de la caída del Imperio Romano. Para muchos esto es la Iglesia Católica, pero yo considero que fue únicamente una parte, una expresión de esta mezcla, la cual se compuso de muchos hierros, es decir, diferentes yugos de hierro que sometieron a los judíos a persecuciones y destierros continuos. Estos pies estaban hechos de una mezcla de hierro y barro porque la Iglesia romana no sería el único imperio que controlaría la antigua tierra de Judea y Palestina. A lo largo de los años fue conquistada por los musulmanes, por ejemplo en el siglo VII, pero el control pasó de un lado a otro durante la época de las cruzadas. En 1917 el control de Palestina pasó a los británicos y después de que el general Allenby se llevara a Jerusalén desde el derrumbe del Imperio Otomano hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Después la declaración de Balfour estableció el objetivo del gobierno británico de permitir que Palestina se convirtiera en una patria judía, un lugar de refugio donde los judíos pudieran inmigrar, comprar tierras y vivir como ciudadanos entre la población palestina nativa en una nueva colonia británica. 30 años después, sin embargo, después de otra guerra horrenda y de soportar la hostilidad violenta musulmana, el terrorismo judío en la década del 40 bajo Menachem Begin y Yitzhak Shamir, los británicos se retiraron y entregaron la cuestión de su futuro en manos de las Naciones Unidas, que acababa de formarse. El 29 de noviembre del 47 votaron para dividir la tierra en dos naciones, una judía y una palestina. Las Naciones Unidas obviamente no resolvieron el problema, por lo que hemos heredado el problema hasta el día de hoy. Pero volviendo a nuestro tema en cuestión, vamos a mostrar cómo esto se relaciona con el concepto de la nota de la deuda en las próximas charlas, que todavía falta una. Bien, habiendo terminado, damos por encerrada la charla. Abba siga bendiciéndonos. Shalom a todos, hermanos. Bendiciones.